Hola de nuevo a este espacio de transferencia de conocimiento llamado Hablando con Rogelio Fernández. Mucho se está hablando últimamente de ética, de moral, pero me temo que es más prédica que no práctica. La corrupción, las mentiras, las desvergüenzas y sobre todo la legalidad como marco de todas las cosas hacen la necesidad de que hablemos sobre ética. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Echaniz, experta y profesora de ética en la Universidad de Deusto. Y Arantxa, permíteme que te tutee porque con la amistad que nos une y el tiempo que llevamos trabajando juntos no podría ser de otra forma. Arantxa, para enmarcar un poco esta conversación, ¿nos podrías decir en pocas o en muchas palabras qué es ética, qué es moral y si puede ser la diferencia entre una y otra? Vale, son dos términos que se suelen utilizar indistintamente. Yo de hecho en clase también los utilizo de forma indistinta, aunque eso sí una vez después de haber matizado lo que es uno y lo que es el otro, ¿no? Si nos fijamos de dónde provienen etimológicamente, pues vemos que son dos palabras que moral viene de mos moris latín, ética viene de ethos griego, o sea ya el origen etimológico es distinto. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico comparten un significado, que es el de costumbre, hábito, etc., ¿no? Ese significado lo comparten. Sin embargo, ética tiene un significado adicional, que es carácter o modo de ser adquirido. Es decir, la ética es ese carácter moral que nos vamos formando nosotros a nosotros mismos a base de nuestros actos, nuestras actitudes, etc. Se suele decir también que la ética es la moral pensada, es decir, es la reflexión sobre la moral. La moral suele hablar de los qués y la ética suele hablar de los porqués, así dicho sencillo. Oye, hay una cosa que suele extrañar en algún congreso que hemos coincidido que extraña. Tú eres doctora en Economía y Dirección de Empresas por esta universidad, pero tu orientación es hacia la ética y hacia otras áreas de conocimiento. ¿Se puede entender entonces que la ética tiene cabida en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial? No solo tiene cabida, sino que la ética es ineludible en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? O sea, los valores, los principios no es algo que nos quitamos y nos ponemos a nuestro placer o a nuestra voluntad, ¿no? Y es más, ¿qué sentido tiene hablar de estrategia, de política, de misión, de visión, etcétera, si eso no está teñido de valores, ¿no? Y los valores tienen que estar en el centro, tienen que ser el sustrato, entonces, que no es, por supuesto que no están reñidos. Y es más, si nos fijamos en los orígenes de la ética, si nos fijamos en figuras como Adam Smith, que suele ser uno de los que suele hablar, etcétera, tenía las dos vertientes. Él era economista, pero también trabajaba temas de moral y de ética, o sea que en un origen estaban muy unidos. Por interés después yo creo que las hemos ido separando, pero claro que tienen sentido hablar, ¿no? No podemos hablar de los negocios, son los negocios y ya está, no. Hay una cosa que creo que me dijiste tú en clase, porque aunque no les parezca por la edad, por la diferencia de edad, Arantxa fue profesora mía, tenías una frase que decía: la ética paga. ¿Sigues pensando que es válida? Bien, esta frase de la ética paga venía de un cónsul, creo que era holandés, en Estados Unidos, que pues hace unas décadas que hubo en Estados Unidos muchos problemas de corrupción, etcétera. Él dio mucho dinero a las escuelas de negocios para que trabajaran temas de ética, porque decía que la ética paga, es decir, que ser honrado, que ser honesto, etcétera, también tiene reflejo en la cuenta de resultados. Quizá no es la motivación más ética, por así decir, para trabajar la ética, pero bueno, es que ciertamente cuando uno trabaja bien, cuando uno trabaja con unos principios, con unos valores, eso acaba teniendo también una repercusión. Dentro de las organizaciones, dentro de la empresa, ¿los valores éticos tienen algún lugar concreto? Me refiero, los valores éticos están en los valores definidos por la organización, están en los códigos deontológicos definidos por la organización, están en el ámbito de la RSC o tienen que estar de forma transversal en toda la organización. A ver, yo diría que tienen que estar de forma transversal, ¿no? Se deben reflejar en las políticas, en las estrategias, en la misión, en la visión, en la declaración de valores. Por supuesto, también es muy adecuado que las empresas tengan un código deontológico, un código ético, una carta ética, porque eso marca un tono, aunque también hay que decir que el hecho de que una organización tenga un código ético, tenga un código de conducta, no asegura
que esos valores se vivan, ¿no? Porque al final lo importante de los valores es que se vivan, no que estén reflejados, ¿no? Porque uno puede tener una declaración de valores perfecta, preciosa, que queda estupenda en la puerta de entrada de la organización, pero lo importante es que esos valores se vivan y que se actúe conforme a ellos, ¿no? Y eso se refleja en todo: políticas de remuneración, políticas de ascensos, contratación, etcétera, etcétera, productos. Mira, yo tengo la sensación, oyendo los medios de comunicación, oyendo declaraciones de políticos y de empresarios, que últimamente la parte de legalidad aluden al cumplimiento de la ley a comportamientos que, a mi forma de ver, distan mucho de ser éticos. ¿Qué relación tiene la legalidad con la ética? Vale. La ética y la legalidad están muy relacionadas, ¿no? De hecho, yo creo que una empresa que quiera comportarse éticamente, lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley, ¿no? Porque en principio las leyes son justas, porque están hechas para garantizar los derechos de todas las personas, para garantizar, bueno, pues que las cosas se hacen bien, ¿no? Entonces, un primer principio es que las organizaciones tienen que cumplir las leyes y también los ciudadanos y las personas, ¿no? Hay otro principio junto a ese, que es también que una ley injusta no obliga moralmente. Eso también tenemos que tenerlo claro. O sea, ética y legalidad tienen que ver, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Porque a veces hay leyes que son injustas, hay leyes que son, pues, que no tratan a todos por igual, vamos, que atacan además principios del derecho fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, hay que cumplir la ley, la legalidad es importante, pero la ética siempre va más allá. Y es más, la ética debe ser la que inspire la ley, ¿no? Porque en la base de la legalidad está la justicia, y la justicia es un principio ético fundamental, ¿no? Dos preguntas relacionadas, creo. Estamos en un centro educativo, con lo cual, ¿qué lugar crees que tiene que tener la ética dentro de la educación, del proceso educativo, en este caso el universitario? Y seguidamente, ¿consideras que existe una inteligencia como tal, una inteligencia ética? Vale. Respecto a la primera pregunta, bueno, yo llevo dando clases de éticas muchos años. De hecho, antes estaba en la comisión del aula de ética, que era un centro que se encargaba de la docencia de la ética en toda la universidad. Un debate que tuvimos hace muchos años era si la ética debía ser una asignatura aislada o debía ser un contenido transversal a todas las asignaturas, ¿no? Y en esta universidad y en todas las universidades de los jesuitas en España, porque además esto es un tema que se llevaba de forma conjunta, decidimos que fuera una asignatura aislada, ¿no? Que igual no era lo más adecuado, pero entendíamos que era más fácil asegurarnos la formación de las personas que impartían esa asignatura, que era mucho más difícil dar formación ética a todo el profesorado, que todo el profesorado ciertamente lo hiciera, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué lugar debe tener? Bueno, pues yo creo que los valores deben impregnar toda educación, ¿no? La ética, bueno, pues nosotros hemos optado por eso, que tenga un espacio aislado. Otro tema es ¿y dónde la impartes, ¿no? Al final de la carrera, cuando las personas ya tienen formada y estructurada su mente, al principio, que igual no tienen el conocimiento suficiente de su área profesional para entender algunas cosas, ¿no? Bueno, pues ese es otro debate. ¿Que debe tener un lugar? Sí. El lugar, bueno, pues hay distintas opiniones, ¿no? Pero que ciertamente sí creo que es algo importante, ¿no? Y de hecho nosotros como universidad pensamos que todos nuestros egresados deben tener unos principios, unos valores, porque el buen ejercicio profesional no es cuestión solo de dominio de técnicas y herramientas, sino también de trabajar, de ejercer desde unos principios y con unos principios, ¿no? Y la otra pregunta que me hacías, la de la inteligencia ética, bueno, de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Y hemos hablado de los distintos tipos de inteligencia, trabajamos mucho tema de inteligencia emocional, y bueno, una de las cosas que solemos hablar y que estamos absolutamente de acuerdo, que un poco la inteligencia ética, que no sabemos si existe, no sabemos si como Howard Gardner se puede distinguir, etcétera, pero sí que debería ser, ¿no? Con esa imagen que te gusta a ti de las matriuscas, ¿no? De las muñecas matriuscas. Bueno, hay distintos tipos de inteligencia. Quizá la que debería englobar todo es la inteligencia ética, ¿no? Porque al final dominar áreas del conocimiento, dominarte a ti mismo, ¿no? Dominar a las personas, etcétera, es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, o le pones una ética, unos principios, o se puede utilizar muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo sinceramente sí que creo que existe esa inteligencia ética. Arantxa. Y aparte, sí. También, además, hay estudios que demuestran que las personas tenemos
inscritos valores dentro y principios, ¿no? Porque valores como la solidaridad, algunas cosas, o no, el altruismo, etcétera, no salen de forma automática, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí que hay ese tipo de inteligencia. ¿Que unos la tienen más desarrollada, otros menos? Por supuesto, pero existir existe, ¿no? Y es más, hay un vídeo muy interesante de la Universidad de Navarra, un vídeo científico que habla del cerebro ético, y hacían un experimento con personas, ¿no? un experimento pues, con ordenadores y tal, que se ponía a las personas en dos escenarios distintos. Uno era, venía un tren, había unas personas que podían ser atropelladas por el tren, entonces había dos opciones. Una opción era que tú podías empujar a la persona que tenías al lado para tirarle a las vías del tren para que descarrilara, etcétera, y no atropellara a esas personas, o podías mover las agujas, con lo cual desviar el tren, y entonces en la trayectoria normal pues atropellaba igual a 10 personas, 20, un grupo grande, y en la otra solo una, ¿no? Normalmente la gente automáticamente y de forma muy rápida elegía la segunda opción. Es decir, lo de hacer daño directamente es algo que nos cuesta mucho más que, bueno, tomar luego ese otro tipo de decisiones, de consecuencias, etcétera. Y dices, bueno, y además no es lo mismo, ¿no? Empujar tú que desviar el tren. Has comentado, vuela pluma, el tema de inteligencia emocional, y con esta pregunta me gustaría terminar, más allá de lo que luego quieras comentar. ¿Consideras que la ética y la emocionalidad tienen relación? Ha habido dos libros, a mí me parecen muy interesantes, Neuroética, de Adela Cortina, y otro de María Victoria Camps, El gobierno de las emociones, de hace un par de años, que ahondaban en este tema. Uno desde las neurociencias aplicada a la ética y otro desde la filosofía. ¿Cuál es tu opinión? Sinceramente yo creo que sí que están muy relacionados. Además, utilizando los argumentos que tú has dicho, ¿no? Uno, los estudios del cerebro nos hacen ver cómo hay decisiones que tienen carácter ético, que tienen en cuenta los principios, que además nos salen y están inscritos muy dentro de nosotros. Y por otro lado, si nos fijamos en toda la historia de la filosofía, casi todos los filósofos que han trabajado el tema de la ética han hablado sobre las emociones, ¿no? Entonces dices, relación, claro que hay, y mucha. Y es más, y hablando de vídeos, también hay un vídeo muy interesante, el del juego del ultimátum, que alguna vez lo hemos utilizado, ¿no? Y yo creo que eso es muy significativo, ¿no? En el juego este del ultimátum es que juntan dos personas y les dan la opción de repartirse pues 100 euros, ¿no? Entonces, una persona hace la propuesta de cómo repartir y la otra persona es la que tiene en su mano decidir si acepta o no el reparto. Si dice que sí, se reparte como la primera persona ha dicho, ¿no? Entonces, en ese juego, que lo han utilizado con muchísimas personas, han visto que al final hay algo muy importante que está en juego, ¿no? Y que tiene mucho que ver además con la emocionalidad, etcétera, que es el tema de la justicia, ¿no? Tenemos la justicia muy metida dentro, ¿no? Entonces, en repartos que a la persona le parecen injustos, la persona que le toca decidir dice que no, aunque racionalmente cualquier reparto sería adecuado, porque si vas a tener un dinero que antes no tenías, da lo mismo que sean 10, 20, 30, 100 euros, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí que la emocionalidad influye, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí muy inscrito algunos principios relacionados con la ética. Arantxa, me está pasando lo mismo que cuando estamos juntos, que nos ponemos a hablar y pasa el tiempo, así que me gustaría terminar emplazándote a otra entrevista con otro tema en este espacio de Hablando con Rogelio Fernández. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti por la oportunidad.